Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Hola amigos, hoy les voy a explicar cómo funciona un parlante. Parlante, que también en algunos países le llaman altavoz, que puede también tener características de buffer, de tweeter. En fin, no vamos a hablar de los piezoeléctricos, vamos a hablar de los tradicionales. Como ustedes saben, la mayoría de los inventos se construyen alrededor de un principio físico o químico o de alguna clase. Por ejemplo, un motor explosión se construye alrededor de ¿qué? Y de una explosión. La mezcla de aire con un rociado o pulverizado de un combustible y una chispa eléctrica hace que explote, y eso se aprovecha en un pistón mecánico para mover una biela, etc. ¿Sí? Bueno, el principio de funcionamiento del parlante, que es también muy parecido al del micrófono, después lo vamos a ver, gira en torno al campo magnético. Un campo magnético se puede producir por una corriente eléctrica o se puede producir por algunos materiales o minerales que convenientemente tratados y magnetizados se convierten en esto, lo que podemos llamar un imán permanente, ¿sí? Este es un material ya que no se usa más, es un material de tipo ferrita o ferrite. En algunos países le dicen ferrita, otros le dicen ferrite, pero se está reemplazando por el neodimio, que es lo último en campos magnéticos fijos o estáticos. Bien, lo que primero le voy a decir es que acá hay dos polos: el polo sur, que tiene una etiqueta sur, y el polo norte, que es el otro. Las líneas de fuerza, que no son líneas, les han mentido toda la vida. Las líneas de fuerza no son líneas, son superficies curvas. Otro día vamos a hablar de eso. Pero lo que les quería explicar es que las, entre comillas, líneas de fuerza salen de un polo y entran en el otro. Algunos dicen que va de norte a sur, otros dicen que va de sur a norte. Esto es convencional. Ustedes lo que tienen que saber es eso, que hay dos polos, uno que en este caso está arriba y el otro que está abajo, nada más. El campo magnético se puede concentrar en una pequeña zona gracias a un conductor magnético, que puede ser este metal con esta forma. Es un metal, no es un super acero, no es un material super, es simplemente algo que conduce el campo magnético y que, como verán, no está laminado como los transformadores. ¿Por qué no está laminado como los transformadores? Porque esto tiene que conducir un campo estático, campo magnético estático. Cuando uno quiere conducir campos magnéticos dinámicos, lo hace en finas láminas de un material que se llama hierro al silicio. Otro día vamos a hablar de eso. Eso se hace para evitar las corrientes de Foucault. Bien, no lo voy a pegar porque después no lo puedo sacar, pero acá ya tengo uno que está pegado. Esto lo que hace es reconducir uno de los polos, no importa cuál, uno de los polos hacia el otro. O sea que acá en esta intersección hay una mayor intensidad de campo, como que se concentra ahí. ¿Por qué se concentra ahí? Porque después a esto se le pone una bobina eléctrica o electrónica, una bobina sin núcleo, sin nada, es una bobina, es un enrollado de cobre en forma cilíndrica, nada más. Puede ser una o dos capas, muy pocas. La idea es que cuando yo tengo un campo estático y pongo una bobina al que le aplico una corriente eléctrica variable, se va a generar una fuerza de ascensión y descenso, que es
digamos, proporcional a la intensidad de corriente eléctrica que yo le hago pasar y a la intensidad de campo. Además, si yo lo hago de una frecuencia lo suficientemente alta, puedo hacer vibrar las moléculas de aire. Las moléculas de aire no vibran mucho por la bobina, vibran por el cono de papel que tiene la bobina pegada. Acá les traje un parlante bastante antiguo, pero sirve como ejemplo de cómo es un parlante y su modo de funcionamiento. Es tan antiguo que tiene remaches en lugar de tornillos. Es bastante viejito, pero está intacto. ¿Ven? Acá está el cono. Este cono lo que hace es mover el aire hacia un lado y hacia el otro. Está en tan buenas condiciones que todavía se mueve, y lo importante es que la bobina no toque ni el imán ni el hierro, que se mueva libre. Tiene que estar muy bien centrado y tiene que ser hecho por alguien que sepa mucho. Tenemos los dos bornes en donde van directamente a la bobina. Tiene como unos alambrecitos que se suelen cortar, que son los que transmiten la electricidad hasta el cono, y del cono, no sé si alcanzan a ver, pasa hasta la bobina que está acá. Bien, este es un parlante redondo, como debería ser un parlante, pero ciertas consideraciones tecnológicas, por ejemplo en los televisores, hace que, como uno quiere tener imagen más grande, tenga sí o sí necesariamente que hacer los parlantes más delgados. Entonces vemos toda una evolución a parlantes de este estilo, y luego más adelante hacia este estilo, o sea, cada vez más delgados. La idea es que tengan la mayor fidelidad posible, pero que no ocupe un tamaño excesivo, porque el televisor tiene como requisito fundamental la estética. Entonces, en Argentina se dice que queda más fachero, queda más fashion un parlante delgadito al costado o abajo o arriba. Bien, acá tengo dos iguales y otros dos iguales. Hay un truquito que se puede hacer para hacer una especie de teléfono para que jueguen los niños. Como les dije antes, el parlante también, el principio de funcionamiento es similar al del micrófono. El micrófono es igual, pero más chiquito, excepto los micrófonos de carbón. Eso dejémoslos de lado porque son una tecnología todavía más antigua. Que funciona de la siguiente manera. Si yo, en vez de aplicar una corriente eléctrica y que se mueva la bobina, hago al revés, hago mover la bobina en un campo magnético, eso genera una corriente eléctrica variable. Entonces, si yo eso lo conecto directamente, estos dos cables, lo conecto a otro parlante igual, que podría ser este, y me voy a habitaciones lejanas o separadas, de forma tal de que no pase el sonido, la corriente eléctrica que genera uno, que funciona como micrófono, hace que el otro funcione como parlante. Entonces, transmite el sonido de uno a otro, así como lo escuchan. ¿Se acuerdan ese jueguito en donde uno toma dos potes de yogur o dos latas de conserva, le pone un hilo en el medio, lo estira bien y permite transmitir la voz? Bueno, ahí se transmite la voz en forma mecánica. Acá se transmite la voz en forma eléctrica. Pero el principio de funcionamiento es casi el mismo. Lo que va a pasar es que si en vez de conectarlo paralelo lo conectan al revés, la onda va a salir al revés. Pero como las ondas son prácticamente simétricas, para ver eso tendría que tener un osciloscopio, digamos, excepto la letra A, por ejemplo, que tiene una forma característica que es asimétrica. La mayoría de los sonidos son simétricos, y entonces nadie se va a dar cuenta de que el sonido está al revés. Bien, una característica más que van a encontrar en los parlantes más modernos es que acá suelen poner un anillo de cobre grueso. Ustedes se preguntarán, ¿para qué un anillo de cobre grueso? ¿Por qué? Bueno, porque el anillo de cobre grueso es como un cortocircuito para el campo magnético, para el campo magnético variable. El campo magnético estático no le pasa nada, no le afecta nada, pero el variable sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso refuerza la impedancia magnética del campo, que no es un supercampo, es un campo digamos medio débil. O sea, como que se dobla el campo cuando la bobina se mueve o cuando la bobina tiene electricidad.
Entonces, para evitar ese movimiento del campo, esa doblada, se le pone ese anillo de cobre que lo que hace es poner en cortocircuito las variaciones de campo. Entonces se logra con eso un campo más estable. El estático, el dinámico tiene que seguir siendo dinámico porque es el que genera el movimiento. Cuanto más estático es el campo, más fuerza se le transmite al parlante y al cono, y por lo tanto mejor sale el sonido, sobre todo en altas frecuencias. Bien, no sé si tengo algo más para mostrarles. Sí, quería mostrarles esto, que lo tendría que haber hecho al principio y me olvidé. Acá tengo un pedacito de neodimio que lo puse en un frasco para que vean que no está trucado. Y no sé si alcanzan a ver cómo este chiquito persigue al campo más grande. Sí, como que se vuelve loco. Pero en realidad lo que está haciendo es tratando de acomodarse sur con norte y norte con sur. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Les mando un abrazo.